Presenta CFA Society Uruguay, Brow. Para sus préstamos eBrow con la tasa más baja, aprovecha tu banco, Sura Inversiones, Exor y Sancor Seguros. Bien, seguimos en ADN, en este espacio de educación financiera con la economista Bárbara Mainzer. Gabriel, buenas noches. El programa pasado en este ciclo de inversiones fue plazo fijo y ahora es el soberano. Mira cómo suena, el soberano. Exacto. Para enmarcarlo un poco, por un lado tenemos los depósitos en el banco y por otro lado tenemos bonos y acciones, lo que llamamos mercado de capitales, y la verdad que la variedad es enorme. Y hoy vamos a empezar por lo más fácil y por lo más intuitivo para nosotros, que son bonos del gobierno. Cuando yo deposito plata en el banco, le estoy prestando plata al banco. Y cuando yo compro un bono, básicamente lo que estoy haciendo es prestarle dinero al gobierno. Y si vamos a la primer placa, vemos un poco la deuda del gobierno central por moneda y por plazo de vencimiento. Y acá básicamente tenemos bonos en dólares y luego bonos en pesos. También tenemos algo en euros y yenes. Y acá tenemos en pesos nominales, tenemos en unidades indexadas y después en unidades indexadas, y luego tenemos unidades indexadas al salario, ¿sí? Que evolucionan con el salario de los trabajadores. Esto es importante para aterrizar el concepto de la deuda. Cuando la gente oye hablar de la deuda, siempre nos imaginamos al Fondo Monetario, el Banco Mundial, que el gobierno va y le pide plata, ¿no? Bueno, no, acá lo que el gobierno hace es pedirnos plata a nosotros, de alguna manera. Nos ofrece bonos para que nosotros le prestemos al gobierno, y eso es también la deuda que el gobierno tiene. Absolutamente. En el pasado lo más común era que el gobierno le pidiera plata a los bancos y era muy común pedirle al Fondo Monetario. Nosotros hoy, el gobierno tiene emitido deuda con particulares y no es el tema que toca esta columna, probablemente más adelante, pero la verdad es que el gobierno en las últimas décadas ha hecho un manejo de la deuda increíble. Ahí vemos las tasas cortas en dólares abajo de 2%, tasas largas en 4%, cuando tenemos otros ejemplos bien diferentes, ¿no? Pero entonces, por monedas muy diversificado y ha tenido cada vez más deuda en pesos uruguayos. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y luego por vencimientos, la mayor parte de la deuda es a largo plazo, lo cual le da una holgura muy importante al gobierno. La deuda de corto plazo es relativamente pequeña, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de una parte de esto. Vamos a hablar de bonos emitidos en pesos uruguayos a corto plazo. Y si podemos ir a la siguiente placa, y la deuda en pesos a corto plazo es mayoritariamente del Banco Central, que no estaba incluida en la anterior columna. Brevemente este cuadro. Esto es vencimiento y esto es la tasa. Entonces, ¿qué significa esto? A un año, los bonos en pesos uruguayos a un año rinden un poquito más de 10%, ¿sí? Y hace poco tiempo Uruguay emitió bonos a 5 y 10 años en pesos nominales. Toda esta parte de la curva es gobierno central. Esta parte de la curva, hasta 2 años, que nos va a ocupar ahora, es deuda que emite el Banco Central. Se llaman letras de regulación monetaria porque lo emite para regular la cantidad de dinero, ¿sí? Vamos a contar un par de características de esta deuda a muy corto plazo en pesos uruguayos. Por un lado, es muy transparente, muy sencillo. El Banco Central todos los viernes emite en su página web el calendario o publica el calendario de emisiones de la semana siguiente y se emiten letras a 1, 3 y 6 meses y a 1 y 2 años, ¿sí? Y se emiten a descuento. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a 6 meses, la tasa de interés a 6 meses es 9%. Si yo compro una letra que vale 100, yo pongo un poquito menos que 96 y en 6 meses recupero 100, ¿sí? Eso significa que se emiten a descuento o cupón cero. Otra de las características es, los bonos del gobierno uruguayo no tributan impuesto a la renta, con lo cual la tasa de interés es la tasa de interés para el inversor. ¿Dónde se compran estos papeles? Se compran a bancos o a corredores de bolsa, que ellos, lógicamente, así como el médico cobra, ellos también cobran su comisión, con lo cual eso hay que descontarlo de la tasa. Si yo quiero vender
una letra, por ejemplo, me compro una letra un año y la quiero vender antes de tiempo, ¿qué es lo que hago? Se vende lo que la jerga se llama en el mercado secundario. Consigo otra persona que me la quiera comprar y eso es muy, muy usual. Y tiene liquidez. O sea, si yo compré a un año, pero me salió un negocio o tengo una deuda que pagar y la necesito transformar en dinero. En general son muy líquidas. Son muy líquidas. Son muy líquidas. Me la puedo sacar de encima. Y con un descuento, ¿no? Absolutamente. A ver, dependiendo de las condiciones de mercado, y ahora vamos a hablar de eso, su precio, porque sus precios fluctúan. Y si vamos al cuadro siguiente, ahí vamos a mirar un poquito, a lo largo del tiempo, estos son letras en gris a 6 meses y en azul a un año. Y miren cómo fueron cambiando las tasas de interés a las que el Banco Central fue emitiendo estas letras. De acuerdo a las condiciones de mercado, la tasa a la que se emiten. Cuando la inflación es más alta, claramente nosotros vamos a demandar una tasa de interés mayor, pero a su vez el Banco Central tiene consideraciones de cuánta liquidez quiere que haya en la economía. Si quiere que haya menos liquidez, emite a tasas más altas para sacar liquidez y viceversa. No quiero entrar en ese tema. Pero el punto central acá es, la tasa va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, como tú decías, si yo quiero vender antes de su vencimiento, lo puedo vender ¿a qué precio? Y al precio de mercado, ¿sí? Y los precios y las tasas fluctúan, ¿sí? Por último, eso es un concepto que no es fácil, lo vamos a retomar en programas siguientes. Y después, esta es una inversión bastante segura. A ver, el gobierno uruguayo ha mostrado ser un muy buen deudor. Y por otro lado, es una inversión en pesos. En momentos de crisis o en momentos difíciles, el gobierno uruguayo tiene la máquina de imprimir pesos, no la de imprimir dólares, con lo cual es una deuda que es mucho más fácil de pagar. Para el gobierno es mucho más fácil devolver deuda en pesos que deuda en dólares. Por más que siempre hemos pagado, esto es hasta más seguro que... Se le generará sus problemas luego por emitir, pero tiene el elemento para poder pagártelo. Absolutamente. Entonces, la verdad es que es una inversión relativamente sencilla, transparente, en una inversión que nosotros los uruguayos confiamos y por más que nosotros pensamos nuestro patrimonio en dólares y nos encanta invertir en dólares, nosotros vivimos en Uruguay en pesos uruguayos y esta es una muy buena inversión para eso. Y para cerrar, también tiene sus dificultades. Por ejemplo, esto uno lo compra a través de bancos y corredores y en general el monto mínimo es alto para algunos inversores. Y por otro lado, si yo me compro una letra un mes, todos los meses eso vence y lo voy a tener que renovar. Y sabes cómo somos nosotros los seres humanos, no somos demasiado disciplinados. Así que en el programa siguiente vamos a hablar de cómo invertir en este tipo de instrumentos para inversores de menor importe. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana que viene. Presentó CFA Society Uruguay, Brow. Para sus préstamos eBrow con la tasa más baja, aprovecha tu banco, Sura Inversiones, Exor y Sancor Seguros.